En el día de hoy vamos entonces a estudiar un dado de cimentación. Pero antes refresquemos un poquitito qué es lo que necesitamos del dado. Entonces, veamos el tamaño del dado depende única y exclusivamente de los requisitos de separación de los pilotes. Entonces, la separación de los pilotes puede variar entre 2,5 y 3 veces el diámetro. En este caso, el pilote de 30 centímetros está separado a eje de cada pilote de 90 centímetros. En este caso se tomó 3 veces el diámetro. Esa separación forma parte del paquete de ingeniero de suelos. El otro dato que tenemos es que desde el eje del pilote, del último pilote, hasta el borde del dado deben haber 30 centímetros mínimo. Y también hay que tener en cuenta que desde el borde del pilote hasta el eje, hasta el borde del dado, debe haber mínimo 15 centímetros. La penetración de los pilotes, aquí como se puede ver en la parte derecha, debe ser entre 10 y 15 centímetros. Y sobre el pilote descabezado debe dejarse un recubrimiento de 7,5 centímetros para el acero de refuerzo. Eso sería lo concerniente al dado. O sea que el tamaño del dado no depende sino única y exclusivamente de estos parámetros. Si uno sabe el número de pilotes, inmediatamente puede configurar el dado. La configuración del dado ya habíamos visto varias configuraciones desde dados de 3, 4, 5, 6, 7 y de diferentes configuraciones de pilotes. En la gráfica podemos ver hasta 8 pilotes. En esta segunda gráfica estamos hasta 15 pilotes. Y por último hasta 21 pilotes. Igual, acá en esta parte. Bueno, entonces hablemos un poquitito sobre la configuración de cómo sacamos el número de pilotes. Pues simplemente nosotros tenemos un dato de la capacidad de cada pilote que nos da el suelista. Esa capacidad de pilote simplemente dividimos la carga de servicio de la columna, o sea, la carga muerta más la carga viva, lo dividimos entre la capacidad del pilote, pero tenemos que afectarlo por la eficiencia de grupo. Esta eficiencia de grupo es la new esta que ustedes ven acá, que en este caso está calculado para para pilotes de 30 centímetros de diámetro y también para una configuración, una matriz regular. Por ejemplo, este dado de 6 pilotes tiene 3 pilotes en sentido X y 2 pilotes en sentido Y. Podemos decir M igual a 3 y N igual a 2. Pero igual, la eficiencia de grupo debemos cogerla de acuerdo a lo que nos diga el suelista. Debémosle esa responsabilidad al suelista. Fíjense que con esta fórmula aquí hay una eficiencia de grupo que es mayor que la unidad. Y al contrario, la eficiencia de grupo debería demeritar la capacidad portante del grupo pilotes debido al entrecruce de los bulbos de presión. Entonces, ese dato de la eficiencia de grupo se la dejamos al suelista. Y bueno, entonces vamos a trabajar en un dado de pilotes de 6 pilotes. Y eso es lo que vamos a hacer. Para el chequeo para la dimensión del dado, una vez que nosotros la tengamos, nosotros lo que es la altura del dado lo vamos a tener de acuerdo al desarrollo de las barras de la columna. Nosotros tenemos que generar, así como en las zapatas superficiales, encontrábamos la altura del cimiento sacando la longitud de desarrollo. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero vamos a ser un poquito más generosos por lo que les acabo de decir. Ustedes van a perder, o nosotros vamos a perder aquí, en esta parte, 17,5, casi 18 centímetros. Perdemos 18 centímetros acá. Perdemos estos 18 centímetros. O sea que el D nuestro, el D efectivo para resistir el cortante
y para el momento flexionante va a ser la altura del dado menos 18 centímetros. Entonces, por lo menos vamos a coger dados de espesor de 70 centímetros, aunque nos dé menos la longitud de desarrollo. Bien, en cuanto al apenas tengamos apenas tengamos el dado dimensionado, entonces nosotros tenemos que hacer chequeo de aplastamiento de la columna, ¿no?, sobre el dado. Si es necesario, utilizamos o no pedestal. Si usamos pedestal, entonces ya la columna nuestra tendrá la huella del pedestal. Y los siguientes chequeos serían el cortante en dos direcciones, que sería el rectángulo ese que estamos viendo aquí en azul. Tenemos el cortante en una dirección, en ambas direcciones, en sentido largo, que es una distancia de la cara del apoyo, desde la cara de la columna. Mientras que el cortante en dos direcciones es el rectángulo este, que está desfasado una distancia de medios, tal como vimos en las zapatas aisladas, en las zapatas cuadradas. Y por último vamos a chequear la flexión para colocarle el acero al dado, tanto en el sentido X como en el sentido Y. Y entonces la línea de referencia sería la línea 5 o la línea 6 al pegue de la columna. La línea de referencia para el punzonamiento sería el rectángulo este 1. Y para el chequeo de cortante en una dirección como viga serían las líneas 2 y 3 en sentido largo y en sentido corto respectivamente. La carga de los pilotes, ahora como el dado realmente teóricamente no va a estar en contacto con el suelo, mejor dicho, va a estar en contacto con el suelo, pero vamos a despreciar el aporte que le da ese contacto con el suelo. Vamos a suponer que el dado está única y exclusivamente soportado por los pilotes. Entonces quiere decir que para el diseño y el chequeo de estos cortantes y de esta flexión ya no vamos a tener nosotros una carga uniforme, un QSU último, sino que vamos a tener unos cargas de pilotes de acuerdo a la ubicación de esos pilotes y dependiendo de dónde caigan dentro en estas líneas de referencia que les he mencionado. Entonces, la mejor manera de chequear cuál es exactamente la geometría del dado con sus pilotes es haciéndolo en AutoCAD. Porque si lo hacemos a mano y a escala, nos vamos a demorar bastante y es muy probable que nos equivocamos en la ubicación de los pilotes. Vamos a ver un poquitico más adelante acá, si hay algo que me interese. Bueno, entonces procedamos entonces a hacer nuestro dado en AutoCAD. Más adelante regresamos a esta gráfica que la vamos a necesitar, pero por el momento vamos a enfocarnos en esta en nuestro dado. Entonces pasemos a AutoCAD. Vamos a apoyarnos aquí en esta hoja de cálculo en la cual tenemos los datos de la columna a la cual el suelista nos recomendó que utilizáramos dados de pilotes. Entonces tenemos materiales 21 y 21 megapascal, zapata y columna, el acero 420, la densidad 24, y no vamos a tener el gama del suelo, no vamos a considerarlo. Generalmente el dado se coloca rasante con la superficie natural del terreno. Aquí el dato este sí lo necesitamos. La columna tiene 50 por 50 y tiene una carga muerta de 900 y una carga viva de 600. Entonces la carga de servicio total será de 1500 y la carga última, o sea, mayorando estas cargas por sus coeficientes de mayoración 1.2 y 1.6, será 2040. Por otro lado, el estudio de suelo nos recomienda un pilote de 40 centímetros de diámetro con una capacidad portante de 290 kilonewton. Entonces, y además de eso nos dice que la eficiencia de grupo es de 0,95. Si nosotros calculamos esa eficiencia de grupo como una matriz de 3 por 2, o sea, si nosotros
tomamos esto así, como una matriz de 3×2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces aquí este sería M, ¿no? Y este sería N. Y entonces nos daría pie para este perímetro de grupo y nos daría pie para esta eficiencia calculada. Es una fórmula un poquito larga, pero depende única y exclusivamente de que el pilote tenga 30 centímetros de diámetro y que el arreglo sea así, una matriz regular. Nosotros vamos a tomar como eficiencia de grupo la que nos da el estudio solo, que es de 0.95. Y entonces en ese orden de ideas tendríamos que la carga, el número de pilotes lo podríamos calcular como la carga de servicio de la columna dividido entre la capacidad del pilote, pero multiplicado por la eficiencia de grupo. Entonces estaríamos hablando de 1500 sobre 290 por 0.95. Esto nos debería dar este valor que está aquí, 5.44. Y entonces tomamos 6 pilotes. Y el arreglo entonces será de 3×2. 3×2. Con ese arreglo de 3×2 entonces ya nosotros podemos sacar cuánto es la dimensión del dado, porque aquí tenemos de aquí hasta acá. Voy a generar los ejes de los pilotes y a colocar las condiciones. Entonces aquí tenemos en diámetro, hablando en diámetro, tendríamos un diámetro 3, 3, 1 en el sentido X. Y si estamos hablando en el sentido Y, entonces serían los ejes de los pilotes. Entonces la dimensión en el sentido Y sería 1, 3 y 1. O sea que en el sentido X estaríamos hablando de LX de 3, 6, 8, 8 por 4, 8 por 0.4 serían 320. Y en sentido Y sería 5 por 0.4, 2 metros. Y ese es el tamaño del dado. O sea que ya podríamos comenzar a dibujar el dado en planta. Después tendríamos que chequear la altura del dado. Podemos chequearla una vez con estos datos que están aquí. Dice que la columna tiene barra número 7 y que la relación de acero calculado a acero suministrado es de 0.8. Y con ese dato nosotros podemos sacar una altura sugerida de 0.57. Pero vamos a tomar, como ya les dije, una altura de 70 centímetros. O sea, el dado nuestro será 320 por 2 por 70 centímetros. Y eso es lo que vamos a plasmar acá en AutoCAD. Entonces aquí en AutoCAD lo que nosotros vamos a hacer es vamos a dibujar un rectángulo de 3.2 por 2. Chequeamos las dimensiones de ese rectángulo para no equivocarnos y colocamos el eje de la columna, que sería una línea, las líneas medias del rectángulo este, y además de eso colocamos la posición de los pilotes. Voy a trasladar estos pilotes acá. Ahí, ahora sí. Fíjense que el pilote tiene 40 centímetros. Pero lo que voy a hacer es que voy a copiar esto y lo pego acá en cada una de sus posiciones. Lo otro que voy a hacer es que voy a dibujar un rectángulo, perdón, un cuadrado de 50 por 50, ¿no? Y esa sería la columna. Entonces voy también a colocarla en línea punteada y la voy a trasladar acá. Vamos a ver si coge, eso es aquí hasta acá, y esa sería la columna, y esa es la geometría del dado, la básica. Vamos a chequear todas las dimensiones estas para constatar de que no nos hemos equivocado.
Mire, el dibujo en AutoCAD es relativamente sencillo porque los comandos son cuadrado, círculo, línea, dimensión. Son extremadamente sencillos. Vamos a chequear aquí las distancias estas para constatar de que no tengamos que tengamos bien la dimensión de los requisitos. Acá en sentido Y sería de aquí hasta acá. Y esta es la geometría del dado. Entonces nosotros vamos a necesitar esta geometría, pero solamente ya para los chequeos de cortante en dos direcciones, cortante en una dirección y flexión en dos direcciones, vamos a necesitar 1, 2, 3, 4, 5 geometrías tales como estas que están acá. Entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar solamente la posición de el dado y la posición de los pilotes. Y la columna, por supuesto. Y eso sería lo que voy a copiar acá. Este para chequeo de cortante en dos direcciones. Vamos a colocarle aquí unos textos. Texto. Bueno, esta vaina. La mejor manera de colocar un texto en AutoCAD es copiando uno que ya esté hecho. Acá texto, single line. Aquí arranca. 2,5 está bien. Está bien. Y sale un texto extremadamente grande. Pero de todas maneras vamos a colocarlo aquí. Geometría para tener una idea. Lo que vamos a hacer es que le cambiamos el tamaño al texto este. Entonces, acá en la altura del texto, vamos nuevamente a hacer el texto, pero entonces esta altura tan exagerada, altura no, vamos a colocarle aquí una altura de 0.2, 0, y ahora sí está como un poquito más proporcionado. Geometría. Carajo. Geometría. Y este sería nuestro texto. Geometría. Vamos a colocar aquí vamos a colocar funcionamiento cortante en dos direcciones. Vamos a editar el texto, que es lo que digo que es la manera más fácil. Funcionamiento, o lo que conocemos como cortante en dos direcciones. Vamos a seguir copiando esta gráfica. Vamos a colocarle ortogonalidad y entonces colocamos acá. Aquí vamos a copiar esto. Copiamos acá. 1, 2. Y por último aquí 3 y aquí 4. Y entonces los textos de estos serían corte una dirección larga, acá corte una dirección corto, acá flexión sentido largo, y por último acá flexión sentido corto. Y bien, entonces lo que vamos a hacer acá, por supuesto, vamos a guardar este archivo
Entonces aquí lo que vamos a hacer es que como ya tenemos una altura de 70 centímetros, entonces nosotros calculamos cuánto es el D. Si a 70 le quitamos 18, entonces estaríamos hablando de un D de 70, 60, 52. 52, eso es. Entonces, ahora sí podemos entonces colocar a D medios la superficie que va a estar sometida a punzonamiento. Entonces voy a hacer un offset, un desplazamiento, como 52 son .26. Eso, ese sería el hueco. Este sería el que me interesa a mí. Aquí entonces inmediatamente puedo anotar todas estas dimensiones. Miren, esta dimensión acá 50, esta de aquí acá 102, aquí también 102. Esta me interesa, esta de aquí hasta acá me interesa, que es lo mismo que acá, no es simétrico. Ahí tenemos el gráfico para el punzonamiento. Lo otro que voy a hacer es que voy a colocar un achurado aquí a los pilotes. Me había olvidado. Entonces ese achurado voy a tomarlo aquí como ángulo. Acá, ángulo. Estos comandos no los utilizo yo mucho. Y no me gustó cómo quedó. Voy entonces a cambiarle aquí la escala, a ver. Nada. Ángulo. Escala. Nada. Bueno, entonces voy a tratar de hacer otro achuramiento. Vamos a coger este patrón. .01. Eso es lo que me interesaba. Ahora sí puedo cambiar ¿no? Voy a copiar esta propiedad y se la pego aquí. Bueno, entonces ahora sí puedo colocarle todos los H estos que están aquí. Acá, aquí, acá. Bien, ahí tenemos. Entonces, esos serían los pilotos que están participando en ese corte. Voy a borrar este de acá que no me interesa. Eso. Apaga esa vaina. Apaga esa vaina, amigo. Ya que yo lo apago. Batería 40%. Conectado a SMCC. Batería 40%. Conectado a SMCC K01KD. Batería 40%. iPhone de sala. Desconectado. Bueno, entonces sigamos. Aquí entonces, para el cortante de una dirección, entonces el desplazamiento sería una línea, esta línea que está aquí. Voy a tirarla de aquí hasta acá con ortogonalidad. La voy a prolongar hasta acá arriba, ¿no? Y esa línea la voy a pegar acá. Mira, voy a pegar esta línea acá. Sobre todo para este. Y entonces esta línea va a desplazarse ya no de medio, sino todo el tamaño, ¿no?
Todo el valor de B. O sea, serían .52 el desplazamiento ahora. B de .26, .52. Esa es la línea de referencia. Esta línea de referencia la voy a colocar punteada. Y voy a borrar esta, ¿no? Realmente no me interesa esta, sino esta es la línea que me interesa. Y en esta línea entonces me interesa achurar este y este pilote, que son los que van a participar en el cortante en una dirección. Lo otro que puedo hacer es colocar las dimensiones esta, de aquí hasta acá, ¿cuánto es? Y hasta acá. Fíjense que es mucho más fácil hacerlo en AutoCAD que calcular eso, pues, por geometría analítica. Entonces, para este de acá voy a colocar la línea de referencia sería esta. Y la voy a pegar también en chequeo a flexión en el sentido corto. O sea, voy a colocar estas líneas punteadas, son las líneas de referencia. Punteada esta de aquí también. Esta de acá la voy a desplazar los 52 centímetros. Me quedaría ahí. No me interesa esta de aquí realmente. Y entonces aquí voy a achurar lo que queda por fuera. Aquí este pedacito de acá, este de aquí y este de acá. En este de acá achuro este y acá achuro estos tres. Ya tengo la configuración de cuáles son los pilotes que van a participar en los chequeos de estos cortantes y de flexión. Voy entonces aquí a colocar dimensiones. Aquí le coloco esta dimensión de aquí hasta acá. Ahí está. La otra que me interesa es me interesa esta dimensión de aquí hasta acá. Miren, de aquí hasta acá me interesa. Y también me interesa la distancia de aquí hasta acá, así, ya tengo todo lo necesario para comenzar a hacer los chequeos. Voy a guardar esto. Entonces, estos gráficos que están aquí eventualmente me los voy a llevar a la hoja de cálculo. Aquí en esta parte, aquí hay unos ejemplos, pues estos son que no corresponden a lo que estábamos chequeando. Entonces, son estos los que están aquí, los que corresponden. Bien, tenemos eso aquí. Vamos a recortar este que está aquí. Vamos a recortar este. Pero antes voy a guardar esto. Ahora sí voy a recortarlo. Y este es lo que me voy a llevar hacia allá. La geometría. Geometría del dado. Me interesa también el cortante en dos direcciones. Lo voy a recuperar de por aquí. Está en el escritorio. Esto. Entonces, cortante en funcionamiento. Este me interesa. Esta parte.
funcionamiento. Ahí está. Vamos a ampliarlo un poquito. Corta en una dirección. Aquí falta realmente en sentido largo y en sentido corto. Entonces tomemos este dado, corte en sentido largo, sería este pedacito, me lo llevo. Luego vendría corte en sentido corto, ¿no? Corte en sentido corto, que sería este. O si quiero quitarle esto de aquí, corte en sentido largo, corte en sentido corto. Faltaría flexión en sentido largo y flexión en sentido corto. Flexión en sentido largo. Y por último, flexión en sentido corto. Y esto es todo lo que necesito, ¿no? Es relativamente fácil y rápido, ¿no? Entonces ahora sí me voy a volver acá. En esta parte de acá nosotros ya chequeamos la altura, de acuerdo a la longitud de desarrollo de las barras de la columna, y hemos chequeado la presencia o no de pedestal. En este caso no necesitamos pedestal y entonces la columna sigue siendo de 50 por 50. Las dimensiones del dado es lo primero que hicimos. Y ahora vamos entonces a ver el cortante en dos direcciones. Para el cortante en dos direcciones, entonces nos vamos a apoyar en esta gráfica que está aquí, en la cual nosotros tenemos que para que se produzca este hueco que está acá, vamos a tener 1, 2, 3 y 4 pilotes completos. Bueno, miren, ya una vez lleguemos a este punto, entonces podemos sacar a cuánto están trabajando los pilotes. O sea, yo tengo una carga de 1500 kilonewton y le he colocado 6. Y entonces quiere decir que cada pilote ya está trabajando un poquito más descansado, porque realmente se necesita son 544. Y entonces yo puedo calcular a cuánto está trabajando cada pilote. Pero en este caso tengo que contemplar el peso propio del dado. Entonces, en este caso, este valor sería, P sub P sería la carga de servicio más el peso del dado como tal. Voy a llamarlo L por B por H por la densidad del concreto. Y esto lo divido entre el número de pilotes. Y ese valor me da a cuánto está trabajando cada pilote como carga de servicio. Y esto me debería dar este valor que está aquí, 217.92. Para la carga, realmente este dato no lo necesito, ¿no? El que necesito es de aquí en adelante es a cuánto está
trabajando cada pilote, pero carga última. Y entonces en este caso tendría que coger no P, la carga de servicio, sino que tengo que coger P sub U. Y además de eso tengo que... Además de eso tengo que considerar el peso del dado, pero mayorado por 1.2, que sería el factor de mayoración de la carga muerta, y esto dividirlo entre el número de pilotes. Y entonces este valor me daría 361.5. Este es un dato importante, o sea que la carga que resiste cada pilote última es de 361.5 kilonewtons. Bien, regresando acá, entonces, aquí en el caso aquí que yo tengo 1, 2, 3, 4 pilotes completos. Estamos hablando de los pilotes que quedan por fuera de este esquema que está aquí, por fuera de este hueco que está acá. Voy a tratar de hacerlo en 3 dimensiones, pero yo sé que va a estar bastante complicado. Entonces este sería el dado. Y este sería el hueco que se produce dentro del dado por punzonamiento, ¿no? Pero entonces aquí lo que voy a tener son una serie de pilotes. Aquí uno, que voy a tener otro. Aquí voy a tener uno pero incompleto, ¿no? Y la misma cosa voy a tener de este lado, uno incompleto y otro. Entonces, el incompleto es que simplemente queda por fuera de la superficie de cortante. Entonces, ¿cuánto es el pellizco, por llamarlo de alguna manera? Yo tengo 4 completos más 2 incompletos. Este porcentaje que está aquí lo puedo calcular. Existe una fórmula para calcular eso, que sería este gráfico que le estoy mostrando acá. Este que está acá, el pellizco. Distancia adentro, distancia afuera. Pero yo creo que no vale la pena ponerse uno con tanto refinamiento. Yo particularmente lo calculo con una simple regla de 3. Yo digo 2 por 0.29 entre 0.40. Y ese es el número de pilotes que me da. Entonces, haciendo esa operación me quedaría más 4 más 2 por 0.29 entre 0.40. 5.45. El número de pilotes que están actuando aquí, 5.45. Lo puedo colocar como fórmula aquí. Digo, tráeme la fórmula esta acá, ¿no? Lo puedo traer acá y yo tengo eso, 5.45. Vamos a copiarle aquí el formato para que no se vea tan ordinario. Y entonces, ya lo demás, ya lo sabemos cuánto es el B sub 0. Entonces, en este caso, el B sub 0 estaríamos hablando de... Para el caso del funcionamiento, tenemos B sub 0 igual a 4 por 1,02. Directo, ¿no? Entonces, 4 por 1, 4, aquí 4,08 metros. ¿Qué otro dato necesitamos acá? ¿Cuánto es el B sub U? Entonces, el B sub U estaría conformado por el número de pilotes. Ojo, que aquí hay que tener en cuenta la carga, el peso propio, ¿no? Vamos a coger esta ecuación que está aquí y nos la llevamos para acá. Por aquí, ahí lo tenemos. Dice B sub U, número de pilotes por el peso, por el PPU. Entonces tendría B sub U. Borremos esto. Por aquí
que voy a colocarlo por aquí arriba de su U. Entonces serían 5.25, ¿no? Por el valor a cual está trabajando, 361.5. Eso sería hacia arriba, la fuerza que va a estar actuando hacia arriba. Y hacia abajo está actuando el peso del dado, lo que queda del dado. Entonces el peso de lo que queda del dado sería toda el área del dado, L por B, o sea, toda el área del dado, que sería 320 por 2 menos el área del hueco, que sería 102 al cuadrado. Y esto lo tengo que multiplicar entonces por la altura. Tengo que multiplicarlo por la densidad del concreto, por la altura, que es 0,7, por la densidad del concreto, que son 24, y por el factor de seguridad, el factor de mayoración de carga muerta, ¿no? Factor de seguridad 1.2. Entonces esa operación me debe dar este valor que está aquí, o me da este valor que está acá, 1862.15. Es 1862.15. Entonces ahora sí puedo calcular cuánto es recuerden que la superficie que están sometidas a cortante es esta que está acá. Es la misma que habíamos considerado en el caso de zapata aislada. Solo que en la zapata aislada teníamos un área de hechurada roja. Esta la llamábamos nosotros área de cortante, ¿no? Área cortante. Esa área cortante será B sub 0 por el D. De manera que entonces el B sub U sería B sub U sobre A sub C. Estaríamos hablando de 1862.15 entre 1.02, perdón, 1.02 no, 4.08. 408 por el D que era 70 menos 60, 52.52. Pero esto lo tenemos que multiplicar por exponencial 3 para obtenerlo en megapascal. Entonces este valor me va a estar dando 0,88. Recuerden que los parámetros de comparación son phi de sub C1, phi de sub C2 y phi de sub C3, que calculándolo darían estos valores que están acá, 1.15, 1.72 y 2.03. Entonces este está bien porque el punto 88, este da 1.15, este da 1.72 y 2.03, 1.72 y 2.03. Entonces el punto 88 es menor que todos tres puntos. Y ese sería el chequeo de cortante en dos direcciones. Vamos entonces ahora al cortante en una dirección. Entonces estaríamos hablando de este cortante en la dirección larga, en donde aquí ya es muy claro el número de pilotes, ¿no? Aquí el número de pilotes es exactamente 2, no hay que hacer ninguna operación. Y entonces para ese chequeo, entonces para ese chequeo tenemos lo siguiente, ¿no? Que el valor de B sub U en este caso será 2 pilotes por 361.5. Estaríamos hablando de por 5, 10, 2 por 1, 2 y 1, 3, 2 por 6, 12, 2 por 3, 6, 1, 7, 723 kilonewton. Y la superficie que está sometida a cortante
recuerden que si yo hago un esquema aquí del dado sometido a cortante, sería algo así. En donde aquí en esta parte se produce el corte. Aquí estaría la otra parte, ¿no? Y esta es la superficie que está sometida a cortante. Esta que está acá. En este caso sería A sub C. El valor de A sub C en este caso sería el ancho del dado por el valor de D. Y entonces el esfuerzo cortante en este caso me daría 723 hacia arriba menos este pedazo que está aquí. Ahora sí tengo que restarle el peso de este pedazo que está aquí, de este bloque. Y ese bloque tiene 83. El bloque se tendría 2 por punto 83 por punto 7 por la densidad del concreto 24 por el factor de mayoración de carga muerta, que sería esto que está acá. Coloquémoslo por aquí, que le quede de referencia. Aquí está. Ahí está la fórmula. Y entonces este valor que está aquí me debe estar dando .663. .663. Que es mayor que .57. Entonces no hay otra sino que aumentar la altura del dado. Fíjense que nosotros habíamos colocado realmente el cálculo dio .57 y le colocamos .70. Y entonces quiere decir que hay que subirle 5 centímetros más al dado, a ver, .75. Tampoco, con .80. Con .80 que nos cumple el dado. Entonces, ese valor, perdón, aquí .80. Este valor de H inmediatamente me cambia todo el esquema, porque ahora el D no es .52 sino .62. Y entonces todas estas gráficas que están aquí están equivocadas, están un poquito equivocadas. Quiere decir que ahora yo tendría que desplazarme aquí .10, ¿no? .10. Y ese sería el nuevo agujero de corte. Voy a borrar todos estos valores. Voy a borrar también este achuramiento. Voy a borrar este. Voy a borrar este y voy a entonces ahora sí a colocarle los valores reales, ¿no? Aquí me interesa cuánto tiene por aquí, 1.22, y cuánto tiene por acá, 1.22. En este lado aquí me interesa cuánto hay de aquí a acá, .19. Y lo que está ahora entonces achurado sería nuevamente los 4 pilotes, pero ahora el dato del pilote ya estaría ligeramente diferente, ¿no? Voy a mover esta dimensión acá. Ahí. Y ese sería el dato ahora y lo mismo que aquí también cambia, ¿no? Todo esto cambia. Yo tendría que desplazar estos 10 centímetros. Entonces lo colocaría acá. Lo desplazo 10 centímetros, lo colocaría por aquí. Esto sí queda en lo mismo. Y entonces aquí hago el ajuste. Entonces este valor que está aquí realmente es de .73 y este de acá es de .62. Esta línea ya no va, pero queda lo mismo, ¿no? O sea, el número de pilotes son 2.
Aquí sí cambia, porque aquí podemos ver que por el lado corto realmente no hay necesidad de hacer el chequeo de cortante, por la sencilla razón de que todos los pilotes quedan por fuera. Entonces, el chequeo en sentido corto queda excluido. Voy entonces a imprimir esta parte para hacer la corrección pertinente. Aquí nuevamente vamos a guardar esto como dado, pero solamente me interesa cada funcionamiento. Acá, funcionamiento, aquí. Funcionamiento. Pero entonces todo esto aquí varía, ¿no? Pero entonces ya vamos a apoyarnos aquí en la hoja de cálculo. Entonces, en el funcionamiento, fíjense que acá el número de pilotes ahora para el funcionamiento sería 4 más 2 por, y aquí sería 0.19. Aquí en este caso sería 0.19. Subamos un poquito esto acá. Aquí 0.19. La corrección sería esta, ¿no? 0,19. Que me daría entonces este valor, 0.19. 4.95 pilotes. Daría ahora 4.95 pilotes. Y todo lo demás queda bien. Usted quiere decir que chequea por el cortante en dos direcciones. Pero lo más importante es que ya chequea aquí. Para el cortante en una dirección, en sentido largo, siguen los mismos dos pilotes, pero realmente la altura del dado ya cambió. Y para el otro sentido no hay necesidad de hacerlo porque no hay pilotes. O sea, realmente en el sentido corto ya quedaron excluidos los pilotes. Voy a traerme la gráfica esa. Vamos a buscarla acá directamente. La gráfica que sería esta. Sentido largo. En sentido largo, acá. No sería este, sino sería este gráfico, sentido largo. Aquí. Pero igual, el chequeo aquí es simplemente varía un poquitito esto y ahora fíjense lo que sucede aquí. Aquí sería 2 por... Esto es lo mismo. Pero acá en este caso sería 2 por 0.83, no, sino 2 por 0.73. Y entonces nos daría el cortante este que ya cumple, que sería 0.56. 0,56. Y ahora sí nos chequea. El cortante en el sentido corto, lo voy a quitar, este no es el gráfico. El gráfico sería este que está acá en sentido corto, que no hay injerencia de los pilotes, queda por fuera. Listo, no hay necesidad de hacer nada. Y pasemos entonces ahora a la flexión. Entonces, para la flexión, lo que nosotros tenemos aquí es, si analizamos este gráfico que está acá, nosotros tenemos lo siguiente. Aquí, un volado. Y aquí en esta parte hay esta carga que está aquí. 2P sub U. PU. O sea, dos pilotes que están reaccionando hacia arriba. Ese sería el valor del momento, multiplicado por esta distancia que está acá, que es 0,95.
Entonces ese sería el momento. El momento estaría dando. Ya no sería como en el caso de las zapatas aisladas, superficiales, una carga W, sino una carga puntual. Entonces el momento último sería cargas, o sea, 2 por 361.5 por la distancia, que es 0.95. Sería el momento en el sentido largo. Acá, momento en sentido largo, 2 pilotes. Aquí sería 0.95 la distancia. Acá 0.95. Eso. Y entonces el momento sería 692.69. Entonces ya lo demás sería pues calcular el caso U. Con el caso U sacamos el ρ. Aquí realmente está el ρ está calculado con la fórmula cuadrática, pero si buscamos el caso U, este caso U lo buscamos acá en esta tabla, 0,00901, 0,00901, estaríamos hablando de este, ¿no? 0,0026 y 0,21 y 26. Podríamos colocarle 0,0024 por ahí más o menos. Que fíjense que aquí está 0,0024. Lo que hice una interpolación rápida, o sea, simplemente hice un promedio ahí, y entonces eso me da la cantidad 0. Aquí escogemos entonces el diámetro, chequeamos la separación. Aquí podemos colocarle menos diámetro para que la separación me dé menor. Incluso puedo bajar hasta 5 octavos. Entonces me quedan barras cada 20.8 centímetros, que está bien. Y entonces lo siguiente sería el chequeo, pero en el otro sentido. Entonces, para este sentido de acá, el momento para el sentido corto estaría representado por MU igual a 3 por 361.5 por la distancia, por el brazo de palanca, que sería 0.35. Y este valor me daría, en este caso, en el sentido B, que serían 3 pilotes por esta distancia, 0.35. Y esto me debería dar ese mismo valor. Vamos a chequear un momentito a ver. Más 3 por 361.5 por 0.35. Este es 379 y pico. Aquí está 382 y pico. Ahí está. Y de la misma manera entonces sacamos la cantidad 0, ¿no? Aquí vamos a colocarle también 5 cada 17. Y entonces aquí vamos a chequear la longitud de desarrollo. En el caso por ejemplo, al chequear la longitud de desarrollo aquí, nos damos cuenta de que no nos cumple. Entonces podemos colocarle un gancho. De manera que el diseño del dado como tal sería algo así. Nosotros vemos el dado aquí a ver si lo puedo pintar con la herramienta de... Voy a colocar aquí. De aquí hasta acá. Vamos aquí, más o menos aquí. Ese sería el dado. Entonces no voy a pintar los pilotes, sino voy a pintar simplemente unas líneas que me representen el refuerzo en el sentido largo y el refuerzo en el sentido corto. En el sentido largo sería esta línea que está acá. Y entonces aquí el refuerzo sería 16 número 5 cada 20 centímetros. 16 número 5 cada 20. Y la longitud, en este caso no necesitamos gancho porque está chequeando la longitud. Entonces estaríamos hablando de aquí hasta acá hay 320. Y de aquí hasta acá darían 200 centímetros. Entonces estaríamos hablando de 320 menos 16, 310, 314 centímetros. Sentido largo. El sentido corto vamos a colocarlo en color verde.
Pero aquí en este caso tenemos ganchos. Entonces aquí estaríamos hablando de, voy a bajarle acá en el sentido corto, voy a bajarle a número 4 a ver si me ahorro el gancho. Recuerden que entre más pequeño el diámetro, menor la longitud de desarrollo. Entonces si yo le coloco aquí número 4, ya nos queda a cada 11 centímetros. Entonces ya puedo quitarle este gancho que está aquí, este y este de acá. Entonces colocaría 29 número 4 de 1,85. 29 cada 11, ¿no? La longitud sería 200, 190, 184. Y ese sería el diseño del dado como tal. Aquí tal vez valdría la pena colocar este esquema, esta parte, un esquema aquí en donde nosotros coloquemos aquí cuánto es la altura. Aquí en este caso veríamos solamente, así como está, solamente veríamos la varilla en el sentido largo, y en el sentido corto veríamos estas barras que están aquí. Por supuesto que el número de barras no está, solamente queremos representar cuál es la disposición. Aquí tendríamos 70 centímetros, 80 centímetros ahora, ¿no? 80. Entonces aquí serían 18, 70, 62 centímetros. Y ese sería el diseño de nuestro dado.